Este ya no vuelvo. Me dice, ahí es. Mi primera pregunta precisamente sería un poco que me presentase ese grupo y cuáles son las... Bueno, nuevamente, comandante, gracias por haber aceptado la entrevista. Entonces, está usted a cargo de lo que es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Y entonces, pues mi primera pregunta precisamente sería un poco que me presentase ese grupo y cuáles son las diferencias con lo que fueron, pues, las FARC, ¿no? Bueno, a ver, muchas gracias. Primero, hay que decir que es la continuidad de la lucha revolucionaria en Colombia. Nosotros, los tiempos son otros, los protagonistas son otros, pero los principios revolucionarios siguen. Nosotros enarbolamos las banderas de los fundadores de las FARC, de quienes dirigieron las FARC. En el caso de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda Vélez, Mono Jojoy, Jorge Briceño, Alfonso Cano. Entonces ahí las diferencias es porque estamos en otros tiempos. Ellos ya no están, ahora tenemos otros protagonistas, otros mandos, otra situación diferente en temas políticos, culturales, sociales, pero la lucha es la misma, las banderas son las mismas, las banderas son revolucionarias y creemos que mientras los principios no se cambien, mientras las banderas no se cambien, las luchas son las mismas. Y a nivel de estructura organizativa, ¿qué diferencias hay? A ver, la estructura orgánica es la misma, es decir, los frentes, las columnas, las guerrillas, en las escuadras, los mandos. Ha cambiado un poco, es como en la cuestión de que mucho ha cambiado en temas políticos, en temas sociales, en temas económicos en este país. Hoy tenemos una visión diferente en el caso, por ejemplo, de decir, la lucha tenemos que llevarla a los territorios, donde deben conocer muy bien la historia de las FARC. Sí, Eminentemente la FARC ha sido una organización campesina. exacto. Uno puede decir, hermano, por ejemplo, cuando yo ingresé, en los años 80, 79, encontraba que la mayoría que guerrilleros, hombres y mujeres, éramos campesinos. Pero la lucha de las FARC se inició por la tenencia y posesión de la tierra, es decir, por la reforma agraria integral o por la reforma agraria. Es decir, es como las raíces de las FARC es el campo. Han habido otros movimientos guerrilleros que han sido, pues, como en el caso del M-19, de pronto el EPL, de pronto otros movimientos grandes que su descendencia ha sido como de carácter urbana. Pero entonces hay una diferencia entre las FARC, M-19, EPL, ADO y otros movimientos que existieron hoy no existen. Entonces uno puede, esas raíces se conservan, esas raíces se conservan. Hoy hemos dicho que empecemos desde las regiones hacia afuera. Es decir, donde ha tenido arraigo las guerrillas. En estos momentos, por ejemplo, acá en esta zona, si usted tuviera la posibilidad de hacer una encuesta, usted encuentra que la mayoría de guerrilleros que hay en estos momentos que hacen parte de la coordinadora guerrillera del Pacífico, igual coordinadora nacional, Ejército Bolivariano, usted va a poder ver que son nacidos y criados en la región.
Oiga. Entonces es un poco como lo que pasó en el Vietnam. Los vietnamitas le ganaron la guerra a los gringos porque, porque construyeron milicias y guerrillas territoriales. Y los seres humanos siempre luchan donde hay un arraigo, donde dicen, esto es mío, aquí nací, aquí me crié, aquí está mi familia, aquí están mis ancestros. Entonces, por este territorio, por mi familia, por mi cultura, me hago matar, digámoslo así. Y prácticamente el ejemplo que nos están dando los palestinos es eso. Palestina es un ejemplo de lo que es luchar por su patria, por su territorio, por sus culturas, por sus costumbres. Palestina es un ejemplo en el momento actual, en pleno siglo XXI. Y ustedes saben que Israel perdió la guerra. Políticamente, culturalmente y socialmente la perdió. Con todo el poder del mundo que tiene Israel, con la ayuda de las potencias internacionales, ríos de dólares y armas. Y políticamente, culturalmente y socialmente perdió la guerra. Usted participó en lo que fueron el proceso de paz que se llevó en La Habana. Sabemos después que el gobierno de Iván Duque tuvo como objetivo, pues como ellos mismos lo presentaron, hacer trizas el acuerdo y no se cumplieron. La llegada al poder de Gustavo Petro es una novedad dentro de la historia colombiana. ¿Cuáles son, según usted, los cambios que desembocan de la llegada al poder de un gobierno, digámoslo, progresista? A ver, yo puedo contarte porque yo estudié en La Habana. Es decir, el proceso de la paz, hago parte del proceso de paz de La Habana. Los acuerdos de La Habana, lo que son los acuerdos, están bien construidos. Era la estrategia política, cultural, económica para cambiar el país. Yo personalmente, y no solamente yo, la responsabilidad no cayó solamente en Iván Duque. La responsabilidad completa, la tiene Santos. A ver, fallamos nosotros en creer de que la oligarquía colombiana, sobre todo la santista, que es una de las oligarquías más viejas de Colombia, en otras palabras, son una de las oligarquías más rancias y godas de Colombia, creer que con la llegada de Santos al poder se iba a cambiar. Y que entonces, con llegar a un proceso de paz, firmar unos acuerdos, entonces las cosas, la guerra sería cosa del pasado, los problemas sociales, económicos y políticos del país serían cosa del pasado, no fue así. Fue Santos con su élite que planeó. Santos, ¿qué hizo? Muy hábilmente, tampoco hay que culpar a Santos, el establecimiento oligárquico de Colombia, sectores de las fuerzas militares, sectores empresariales, sectores de las iglesias, y claro, no puede faltar la mano de los gringos. Los gringos tienen una ascendencia en Latinoamérica muy profunda. Caímos en la trampa, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar a unas negociaciones que Santos no tenía planeadas. No tenía planeada, perdón. No tenía planeadas, porque es que resulta que un conflicto como el colombiano, pues nosotros decimos que el conflicto colombiano, o sea, lo más reciente es desde hace 60 años. Pero no, el conflicto colombiano viene desde mucho más atrás, pero pongámoslo en ese contexto que hace 60, 65 años. Es decir, el conflicto colombiano moderno. Entonces, aquí en Colombia hay unos problemas sociales, políticos, culturales de vieja data, que nunca lo ha resuelto el Estado colombiano y su élite.
el problema de las tierras, la reforma agraria. Es el único país en esta región que a la élite política no le interesa la reforma agraria. Es el único país de estas regiones que a la élite política colombiana no le interesa la educación, no le interesa la salud, no le interesa la vivienda, no le interesa el trabajo bien remunerado. Entonces, esos problemas se han venido acumulando, se han venido acumulando. Entonces, Santos, ¿qué fue lo que hizo? Y nosotros ingenuamente caímos. ¿Qué fue lo que hizo Santos? Entonces, hagamos un plan para desarmar las FARC, desmovilizar las FARC, pero no había plan para cumplir con lo pactado. Usted sabe que en La Habana se pactaron 6 puntos, 6 acuerdos. Uno de ellos, el principal, que es como el cuello de botella o el meollo de toda la situación que vive el país, la reforma agraria integral. Aquí todo el mundo sabe que hay una concentración de tierras, según las estadísticas, el 1% es dueño de todas las mejores tierras del país. Las estadísticas dicen que hay más de 8 millones de campesinos desplazados, sin tierra. En muchas regiones del país, entonces, hay una cuestión en Colombia que le dicen los baldíos. Al no haber reforma agraria integral, que nunca las han hecho, pues entonces los campesinos se han ido a talar monte y a tomar monte en lo que se llama los baldíos y se llama la frontera agrícola. Hoy hay más de 3 millones de campesinos que talaron montaña hace unos 40 años, viven en esa tierra, pero no tienen títulos. No tienen títulos de propiedad. Y si no tienen títulos de propiedad, no pueden acceder a beneficios sociales, a préstamos, absolutamente a nada. Ya eso en Colombia le llaman baldíos. Es de la forma más simpática para el sistema corrupto de Colombia, el sistema político de Colombia, evadir la responsabilidad de no hacer la reforma agraria integral, de no darle las tierras a los campesinos. Es la forma más simpática y más descarada. Entonces sí, allá hay unos baldíos. No son baldíos, porque ahí hay campesinos, hay gente que lleva más de 40 años viviendo ahí, pero le llaman baldíos. Entonces, si son baldíos, quiere decir que cualquiera puede venir a apoderarse de eso. Y los campesinos que siguen siendo desplazados. Producto de eso son los cultivos de coca. Los cultivos de coca en Colombia es producto del desplazamiento, producto del despojo de las tierras de los grandes latifundistas. Vino a redundar en los cultivos de coca. Entonces aquí en Colombia siempre ha habido una monopolización de las tierras de toda la industria del país. Según las estadísticas, Colombia tiene más de 30 millones de pobres. Más de 10 millones de personas viviendo por debajo de $1. Más de 10 millones de personas. Entonces, claro, en suma de todo eso, tenemos un problema social, político, económico gravísimo. Y ahora tenemos el problema de las drogas, de uso ilícito, la marihuana, la coca. Mire qué ironía de la vida. En estos momentos, en Colombia dicen las estadísticas que hay más de 250.000 hectáreas de tierra. ¿De qué, perdón? Más de 250.000 hectáreas de coca. De coca. Oiga. Pero usted dice que eso es el producto del desplazamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que el campesino solo encuentra una salida económica con este producto, ¿cierto? Es correcto. Porque como usted mira acá, aquí no hay carreteras. Mire, esto lo han hecho las comunidades con la guerrilla. ¿Sí ve? Sí. Aquí no hay redes eléctricas. Esta luz, esto que hay, lo han hecho las comunidades con la guerrilla. El Estado aquí nunca ha hecho presencia. Nunca ha hecho presencia.
Oiga, Sí. la única alternativa que le ha quedado a la gente es trasladarse de departamento en departamento, sobre todo los departamentos de la Amazonía, la costa pacífica, los llanos orientales, a cultivar coca. No hay otro producto que pueda sustituir la coca, porque no hay vía, no hay comercio, no hay comercialización, no hay redes eléctricas, no hay acueductos, no hay industrias. Por ejemplo, Tumaco. Tumaco es una ciudad de 250.000 habitantes, pero vaya, pregunte a ver qué fábricas hay, qué industrias hay. No hay nada, no hay ninguna. Oiga. Y precisamente, volviendo al gobierno de Gustavo Petro, ¿usted notó una diferencia respecto al tema de los acuerdos o a la voluntad de implementar lo que se ha acordado en La Habana o no? Sí. Si la historia no miente, hace 192 años que a Colombia no llegaba, en Colombia no había un gobierno progresista y de corte izquierdista. 192 años. Bolívar fue presidente de la Gran Colombia hace 192 años. Desde esa época no había llegado a Colombia a tomar el poder un presidente o un gobierno, digámoslo, de izquierda y que estuviera diciendo aquí en Colombia necesita cambios. Colombia se necesita acabar con la guerra, pero para acabar con la guerra hay que solucionar los problemas del pueblo colombiano. La salud, la vivienda, las tierras, la educación, el trabajo. Entonces ahí, pues todo el mundo pensábamos que con el presidente Petro, o seguimos pensando, porque le seguimos apostando a eso, que con el presidente Petro es posible la paz, es posible construir cambios, empezando desde los territorios, empezando de las zonas más olvidadas, más azotadas por la violencia, por la cuestión de las drogas, por la minería, por la destrucción del medio ambiente. Creemos, y todavía creemos en eso. Aquí hay una clase política quizás, que no la tiene ninguna otra parte del mundo, quizás, una clase política. Primero, es la clase política, que es la clase política más corrupta del mundo. Yo no sé cuál otra clase política, cuál otra dirigencia política supera en corrupción a la clase política colombiana. A eso no le podía decir. Pero aquí la corrupción son unas mafias con mucho poder. Esas mafias, esa clase política y esas mafias de corrupción están involucrados empresarios, políticos, las iglesias, los medios de comunicación, sectores de las fuerzas militares. Entonces es un poder mafioso y corrupto, prácticamente hasta el momento no se ha logrado destruir. En ese orden de ideas, como han creado toda una maquinaria política, económica, social, jurídica, es para defenderse. Entonces Petro, hay que decir que Petro fue elegido, pero ganó con muy poco porcentaje por el seguidor, que era Rodolfo Hernández, con el 3% nomás. Eso no le alcanzó ni para 2 senadores. Entonces, en Colombia el Congreso es la máxima autoridad del país, seguido de las altas cortes, seguido de la Cámara. 3% de votación por encima del seguidor, pues prácticamente no alcanzó ni tener 2 senadores, porque creo que para el 2022 el umbral para un senador están como en 550.000 votos. Y el 3% no alcanzó el 1.000.000 de votos. Entonces es una diferencia muy poca para poder tener mayorías en el Congreso, mayorías en la Cámara y poder hacer cambio en las altas cortes y en las instituciones militares, en la Procuraduría, etcétera, etcétera. Eso no alcanza.
Entonces, ¿qué tuvo que Petro hacer? Ponerse a gobernar con los mismos, ¿sí? Con los mismos corruptos, con los mismos mafiosos. Y eso así no funciona. O sea, entiendo que, según usted, no tiene el margen necesario para hacer los cambios que él desearía. No, no, no. Por eso hoy no ha podido pasar ninguna reforma. Las principales para poder hacer cambios democráticos y empezar a terminar con la guerra. La guerra se termina cuando hayan cambios, cuando empiece a haber la educación, la salud, la vivienda, la reforma agraria, el trabajo bien remunerado, las vías, los puertos, los aeropuertos, las redes eléctricas, es decir, todo aquello que dé el bienestar a la gente. Entonces, si no hay mayorías allá donde toman decisiones, Congreso, Cámara y las altas cortes, pues es muy difícil hacer cambios. Yo puedo decir, voy a hacer este puente aquí, donde sea. Pero es que resulta que si no tengo el aval donde se toman las decisiones, pues entonces yo me quedo pensando en el puente. Claro, el puente nunca va a existir. ¿Sí ve? Comandante, ha mencionado usted el papel de Estados Unidos en el conflicto. ¿Sabría usted decirme qué papel sigue jugando Estados Unidos actualmente en la política colombiana o incluso en el conflicto? Claro que yo sé que ha participado mucho con diferentes planes de apoyo, el Plan Patriota, el Plan Colombia, Correcto. pero actualmente todavía tiene semejante papel Estados Unidos. Sí, señor, todavía. Y mucho. ¿Y a qué nivel? ¿A nivel político o incluso militar? Militar. Las 7 bases que montó Uribe siguen en Colombia. Hay más injerencia de la DEA en estos momentos. Hay una, no sé si eso, bueno, no sé si eso va a suceder, no sé qué, hasta ahí no tengo la información concreta, pero hay un plan para colocar 4 bases más militares gringas: Popayán, Pereira, Leticia y ¿cómo se llama la isla? Gorgona. Ah, sí. Gorgona. Oiga, entonces la injerencia en Estados Unidos en Colombia es notoria, notoria, por muchas cuestiones. Esta es una cuestión geopolítica. Usted tiene que, pues sabe más que yo que Venezuela se convirtió pues como en la piedra en el zapato para los gringos, con la llegada de Chávez al poder, ahora con Maduro. Ahora pues con este tipo de extrema derecha Novoa, van a reactivar la base militar de Manta. Entonces realmente la amenaza de Estados Unidos contra los países latinos sigue. Sí, totalmente. Ahora, a ver si no sé. Seguramente eso va a tener mucha más injerencia si el conflicto Ucrania-Rusia se declina a favor de Rusia. Sí, Va a tener mucha más injerencia claro. en la América Latina. Comandante, ¿me podrías decir cuáles son las relaciones entre la Coordinadora Nacional y los demás grupos armados? Tengo en mente primero los grupos de las FARC, que ahora mismo son otros dos que mencionan, unos que están con Mordisco y otros con Calarcá. ¿Cuáles son sus relaciones con ellos? No, Si es que hay. no, hasta el momento no. Ninguna relación. No, ninguna relación. Ninguna relación. Estamos buscando esa posibilidad de cómo acercarnos, de cómo dialogar, pero todavía no ha sido posible. ¿Y porque son diferencias políticas o...? Pues a ver, el problema es que la guerra en Colombia lleva más de 60 años. Es una guerra que ha cambiado de protagonistas.
Y todas las guerras han sido así. Una guerra entre más perdure, más va cambiando, más va cambiando. Y sus modalidades, sus métodos van cambiando. Desafortunadamente en Colombia em, hay digamos, varias expresiones de guerra. Han habido. La del Estado, que es la más notable, el Estado colombiano. El Estado colombiano es un Estado, ha sido un Estado guerrerista. Viene el problema de los paramilitares, que son engendro de las políticas del Estado colombiano. Ahí están inmersos los políticos, los empresarios, los latifundistas, sectores de las fuerzas militares, sectores de la Iglesia Católica, hacen parte a esa política paramilitar. Es decir, la política paramilitar es una concepción y una política de Estado que ha causado miles y miles y miles de muertos en Colombia. Y todavía esa política del Estado está, esa política paramilitar existe. Existe. Desafortunadamente tenemos una guerra, como ha cambiado de protagonistas, una guerra degradada. Una guerra que los que han leído la historia del Imperio Romano, pues no tiene casi nada de diferencia. Eso hemos tenido en este país, porque en Colombia convergen muchos sectores con diferentes matices políticos, económicos, sociales, muchísimos, muchísimos. Desafortunadamente, nosotros en Colombia, las instituciones no son autónomas. El caso de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, del mismo Ejército colombiano. Ustedes saben que aquí en América Latina hay una cuestión que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Y le empezaron a implementar, no sé, hay unos 70, no sé qué años. Entonces ahí que en Panamá funcionó una cuestión que llamaba la Escuela de las Américas. Sí. Ahora sigue esa Escuela de las Américas, pero en Estados Unidos, no sé si en California, no sé dónde es, pero Escuela de las Américas sigue. Esa Escuela de las Américas es dirigida por el Pentágono. Entonces allí todos los altos mandos militares, ejército, policía de toda América Latina se han formado allí. Entonces por eso no es difícil encontrar en Colombia un general de extrema derecha, un general fascista. En otras palabras, siendo colombiano, piensa como gringo, come como gringo y duerme como gringo. Entonces por eso las guerras, con el aval de los Estados Unidos, las centrales de inteligencia, no solo la CIA, la DEA, no, Mossad, el M16, tienen muchísima injerencia en el conflicto colombiano. Y ahora con las drogas, pues mucho, mucho, más, las drogas, porque eso de las drogas en Colombia no es como se lo hacen creer a la gente. Es que allá en las regiones hay unos narcotraficantes, hay unos bandidos, hay unos guerrilleros que son narcos, hay unos campesinos que son narcos, que cultivan coca. Duque se dio el lujo de decir que iba a estropear a los campesinos cocaleros, porque eran narcoterroristas, porque producían hoja de coca. Dígame si he entendido bien, pero cuando dice guerra degradada y respecto a esta pregunta sobre los otros grupos, me está diciendo que, pero dígame si me equivoco, que los otros grupos estarían infiltrados. Sí. Sí. Correcto. Correcto. Y sobre el ELN, ¿qué me podría decir? Porque, por ejemplo, últimamente lo sucedido en el Catatumbo ha tenido bastante resonancia. No sé si tiene usted un análisis sobre lo sucedido. Lo del Catatumbo es un desastre. Y es producto, ahora volvemos a lo mismo, volvemos a los acuerdos de La Habana. Todo el problema que existe, mire, a todo el mundo, a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana le vendieron la idea de que la guerra en Colombia se había alargado tanto
y estaba casi perpetuada por las FARC, y que los cultivos de coca eran por las FARC, y que la deforestación era por las FARC. Oiga, es decir, sobre la FARC recaía todos los males de este país. Entonces la pregunta es, se firmó el acuerdo en el 2016, ¿cierto? Nos desarman, nos desmovilizan y nos dejan como el culito de niño Dios, a culo pelado, ¿cierto? Entonces, el problema de la guerra se acabó. Mire, cuando se firmó el acuerdo en Colombia apenas no, mucho, 144.000 hectáreas de coca. 144.000 hectáreas de coca. Según las estadísticas, habían unas 400.000 hectáreas de bosque destruidos en el 2016. ¿Cierto? Habían dos guerrillas, FARC-ELN, o dos grupos armados, o dos organizaciones armadas. Hoy hay como 30. Hay más de 250.000 hectáreas de coca. Nomás aquí en Tumaco dice que hay 55.000. En Catatumbo hay 55.000, dicho por doña Gloria Miranda. Hay más de 30 organizaciones armadas o grupos en todo el país. La deforestación creció a más de 1 millón de hectáreas. O sea, que diría usted que la situación está peor. Peor, peor. Si nos vamos a la situación de cambios, de democracia, está peor. Como digo, no es la responsabilidad de Petro, no. Culpar a Petro sería un error. No. Es la responsabilidad del sistema corrupto, oligárquico, que nunca ha querido aceptar los cambios en Colombia. Nunca. Entonces, para lo del Catatumbo, si eso verdaderamente lo auspiciaron los compañeros helenos, error gravísimo, político, militar y cultural. Gravísimo. Porque estamos en pleno siglo XXI. Ya hay otras condiciones. Entonces uno no puede, como revolucionario, como guerrillero, empezar a desplazar a la gente. Y como la cuestión de los romanos, la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Entonces allí lo que ha pasado en Catatumbo es una cuestión que, es decir, que viola todos los conceptos políticos, económicos, sociales y culturales. Bueno, todo el mundo dice son los helenos. Sí. Así lo dicen los medios de comunicación. Pero ahí tiene que haber otras fuerzas. Otras fuerzas. Y volviendo a la coordinadora nacional, ¿cuáles son los planteamientos políticos que emanen de esta estructura? Quiero decir, entiendo que a las antiguas FARC tenían como objetivo la toma de poder. ¿Esto ha cambiado? No, en el concepto político, en el concepto estratégico no ha cambiado. Porque para cambiar el país hay que derrotar el sistema oligárquico. Y eso apunta a llegar al poder. Tal vez ha cambiado los tiempos y decir hoy que nos vamos a tomar el poder por la vía armada no es posible. Pero por la vía política, social y económica sí es posible, porque esto es una cuestión de los pueblos. Eso no es de las guerrillas, no es del presidente, no es de un partido, no es de los pueblos. Y es del pueblo. Si el pueblo colombiano se decide y dice, mañana empiezan las movilizaciones, ¿cierto? Si mañana salieran 2 millones de personas, empezarían a haber cambios. Ojalá que fuera así, ¿no? Pero lo dudo. Lo dudo. Pero 2 millones de personas movilizadas, manifestando, ahí sí el sistema oligárquico le tiene miedo. Entonces, los cambios solamente se harán cuando el pueblo colombiano se decida y decida unirse. En una misma voz, en una misma lucha, en un mismo
programa, en un mismo planteamiento. Pero nosotros estamos conscientes que hoy por hoy las guerras no se ganan. Hoy por hoy. Aquí hay que dar, como decía Fidel Castro, hay que dar la batalla política, la batalla de las ideas. Pero para esa batalla política y la batalla de las ideas se tiene que hacer un gran pacto nacional y esa gran unidad nacional que todavía no lo hemos logrado. Entonces entiendo que, según usted, hoy en día las armas, desde el punto de vista de la Coordinadora Nacional, juegan otro papel. Sí, señor. ¿Y cuál es ese papel, entonces? Pues según los estrategas militares dicen que las armas son un medio, mas no son fin. Entonces el fin es la política, es las ideas y son las ideologías. El mono Jojoy decía que los fusiles deben ser los garantes de un tratado de paz. Si nosotros no hubiéramos entregado las armas en el 2016, el gobierno tenía que haber cumplido. Las armas se habían colocado en desuso, pero bajo la potestad nuestra. Pero como no se hizo, como nos entregaron, nos armaron, pues no cumplieron. Porque entonces primó una tesis que decía, nada está acordado hasta que todo está acordado. Eso sí, nos metieron en un embuchado. Porque era para decir nada. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Claro. Pues nada se acordó y nada cumplieron. ¿Cómo nos joden con los términos? Claro. Le hago una pregunta entonces política. La Coordinadora Nacional no se define entonces como una organización marxista-leninista. Sí, claro. ¿Sí? Se define Sí, así. claro. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Y uno tiene que decir, hermano, ¿qué podemos coger del pasado y aplicarlo y qué no? Aquí hay otra situación diferente. El sistema oligárquico a través del mundo, el sistema imperialista, desde hace mucho tiempo logró crear una matriz de opinión a todo el mundo, que los comunistas es lo peor del mundo. Hoy por hoy todas las juventudes se lo creen todavía, se lo creen. Directo. Pero resulta que las causas que originaron la pobreza, la miseria, las guerras existen. Pero entonces ahorita usted ir, por ejemplo, a hablarle en público un poco de jóvenes de marxista-leninista, pues dicen, pero ¿eso quién es? ¿Quién es? ¿Cierto? Pero si usted le habla a los jóvenes hoy que necesitan estudio, que necesitan un empleo, ¿cierto? Que necesitan una casa, que necesitan comer las 3 comidas, Sí. sin decirles que es comunista, pues ahí lo primero que le van a decir que sí. Listo, estamos de acuerdo. Pero si le decís, yo soy comunista y te voy a dar casa, empleo, carro, y si no puede darle, Claro. dicen, no, los comunistas siguen hablando carreta. ¿Sí ven? Entonces los miembros de la Coordinadora tienen formación interna también, ¿no? Sí, bastante, porque la mayoría de los mandos son antiguos, son de la vieja FARC. Y respecto a los más jóvenes, ¿hay clases o hay Sí, claro, formaciones? sí, claro, y hay que seguir educando a la gente, hay que seguirla. Pero entiendo, hablando con los demás camaradas, que en el caso del PC3 no existe ya para la Coordinadora Nacional. No hay una estructura política, digamos, paralela. ¿O lo hay? No, mire, con la cuestión de los acuerdos de La Habana, hermano, pues a nosotros prácticamente nos destruyeron. Lo que no destruyeron fue la moral de un poco de gente, pero el resto lo destruyeron. Entonces, todo está por construir de nuevo, todo. Todo hay que construir las estructuras de partido, ¿cierto? Hay que construir nuevamente las escuelas de formación política, socialistas, culturales, hay que reconstruirlas de nuevo, construirlas de nuevo. Porque aquí eso no hay que decirnos mentiras. Entre 100 guerrilleros, ¿cuánto más o menos puede haber de la vieja guardia? 20. Más o menos 20. 80 de nuevos, Claro. ingresados. Y esos muchachos hay que formarlos. Formarlos. Una última pregunta, comandante. ¿Cuáles son
perspectivas respecto al último año que le queda a Gustavo Petro, ¿cree usted que se va a poder hacer unos avances, digamos, contundentes o incluso llegar a un acuerdo antes de que acabe el gobierno? Pues los tiempos son muy cortos, pero uno cree que podemos llegar. Yo en muchas entrevistas he dicho que lleguemos a unos acuerdos mínimos. ¿Qué es un acuerdo mínimo? Aquí hay un plan piloto para sustitución de cultivos de 3.000 hectáreas, 2.000 acá y 1.000 en Putumayo. Hacer algunas vías, unas redes eléctricas, incluso en algunas partes aquí en Nariño ya empezaron a construir unas redes eléctricas. El gobierno, perdón. ¿Qué está diciendo? Sí, aquí en ese sentido sería el gobierno de ¿qué? Municipal. Municipal. Y nosotros hemos ayudado a construir muchas placahuellas. Y eso ha sido pues una forma de transporte, es decir, eso le ha mejorado la vida a la gente, porque ha bajado los costos, el sacrificio, algunos puentes, en algunos caseríos se han hecho algunos arreglos, algunos cambios. Es decir, hemos logrado hacer como una especie de alianza entre comunidades, guerrilla y los gobiernos municipales. Pero eso no es todo, eso no es suficiente. Entonces se necesita que el gobierno nacional y todas las entidades se metan la mano al bolsillo. ¿Qué pasa con el plan piloto? Si el plan piloto sería, como al ser plan piloto, pues es para mostrar. Aquí en sobre todo por allá, por el otro lado de Tumaco, toda la gente le apuesta al cultivo de cacao. El cultivo de cacao sí puede sustituir la coca. Incluso en estos momentos es mejor tener cacao y no tener coca. ¿Por qué? Porque vale más el cacao que la coca. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y el cacao produce todos los días. Usted está cogiendo cacao después de que empiece a producir. Todos los días. Ahorita rebajó, ¿cierto? Estaba a 22.000 pesos el kilo, pero llegó a estar a 30.000. Y una hectárea de coca bien administrada le está produciendo, por mal que le vaya, de cacao. Aquí en esta región le está produciendo a usted 1 tonelada cada mes. 1 tonelada. 1.000 kilos. Ayer estaba a 22. En Tumaco me dijeron, ¿cierto? Entonces quiere decir que son 22 millones. Y si el campesino logra tener 3, ¿ve? Claro. Es más rentable que la coca. Interesante. Claro. Pero tiene que el gobierno meterse la mano al drill, como decimos nosotros, al bolso, empezar a desembolsar los recursos. Porque hay que mejorar las vías, hay que mejorar las redes eléctricas, los acueductos, la vivienda, etcétera, etcétera. Hasta el momento el gobierno se ha comprometido a eso, con las instituciones. Incluso salimos de una reunión muy buena para retomar otra vez, después del impasse que tuvimos en Bogotá, muy bochornoso, por cierto. Logramos volver otra vez a retomar y retomamos otra vez el plan piloto. ¿Y usted teme que vuelva a la derecha? Es posible. No se quisiera, pero en este país todo puede pasar. Muy bien. Todo puede pasar. Comandante, gracias. A ustedes por la visita.